Muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En principio saludo aquí en la mix al doctor Vázquez. ¿Cómo le va, comandante? Sí, muy bien. ¿Y usted? Bien, bien. ¿Preparado para dar el sorpaso inicial y marcar la agenda internacional a la última hora de la noche del día? Exactamente, con lindos temitas, Por ejemplo, candentes. por ejemplo, Bueno, líos en el Mercosur, tres países, Brasil, la nueva triple alianza. sí, Brasil, Paraguay, Argentina, quieren a Venezuela fuera de la presidencia pro tempore. Uruguay se mantuvo firme en el traspaso, pero una denuncia muy fuerte de un intento de soborno, podríamos decir, de Brasil, el Brasil de Michel Temer a la Uruguay de Tabaré Vázquez, respecto justamente a Venezuela, lo vamos a tratar, es Nos interesante. están dando mucho trabajo, ¿no? Sí, Si alguna vez nos dijeron que la normalización de las relaciones entre Washington y La Habana nos dejaba sin trabajo, la restauración conservadora nos multiplicó el trabajo en realidad. sí. Con una diferencia de un año, ¿no? Sí, nos decían que el deshielo de relaciones Washington-La Habana iba a hacer que nos dediquemos a trabajar de vender salteñas. Eso eh, va a ser más adelante. Más Y van a adelante. ser tucumanas, no salteñas. Bueno, así que también vamos a hablar un poquito de esa política que es parte del bloqueo contra la Revolución Cubana, que es la política migratoria de los Estados Unidos, muy selectiva. Que está generando muchos conflictos. Claro, hace tiempo 20 años. y bueno, este año tuvo algunos repuntes por la aparición de inmigrantes cubanos en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, en Nicaragua, En Ecuador. en Ecuador tratando de acceder a Estados Unidos. Vamos a empezar con la tapa del día. Avanti, tapa del día. Esto es grave. Muy grave. Y marca además una posición de Tabaré Vázquez muy digna. Vázquez molesto con Brasil porque intentó comprar su voto. Sí, y Traducido al criollo, ¿qué significaría? esto es lo que cuenta el diario La Tapa del País de Uruguay, un diario con más ventas en ese país, es que Brasil le prometió al Uruguay que si también se oponía a que Venezuela asuma la presidencia pro tempore del Mercosur como estaba consignado y como corresponde estatutariamente, lo iba a integrar a encuentros comerciales con otros países y otras potencias. Es decir, le pedía Un su voto claro a cambio, intento de soborno. sí, su voto a Claro. cambio de aceitarles relaciones con otros países. No pusieron soborno porque se les pasaba el título, Sí, ¿no? porque la verdad. Porque es un claro intento de soborno. Bueno, es lo Sí, mismo. pasa que lo que utilizan ahí es el textual de Tabaré Vázquez. Ah, él habló con Él esa... dijo, digamos, comprar, digamos. Por lo menos es lo que trascendió en Que, off the record, ¿no? pero, Off the record fue. Mariano, en términos de geopolítica regional, que el presidente de Uruguay se refiera en estos términos a su par de Brasil es muy fuerte. Porque además Uruguay es, digamos, si fuera Hugo Chávez, Ujú. que tenía una política diferente, mucho más abierta, más directa, más sincera, por ejemplo, contra Colombia, está dentro de lo normal. Sí. Pero Uruguay es como, por algo le dicen la Suiza de América Latina, ¿no? Y Sí, que haga esta declaración el presidente es muy potente. muy grave y además, en ese marco de esas declaraciones, Rodolfo Nin Noboa, ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, dijo que también se había sentido muy molesto por la presencia de José Serra en el Brasil hace unas semanas, justamente para cuestiones bilaterales, y por la manera en que se llevó esa relación y cómo Como por la presencia de Serra en Brasil, no por dijo. la presencia de Serra, por su presencia, sino que en el encuentro bilateral que Sí. hubo entre Uruguay y Brasil, Nin Noboa en esta misma nota lo que expresa es un cierto enojo por la manera en que se llevó Serra sus relaciones en ese viaje. Es decir, por sus declaraciones sobre Venezuela, por este intento de presionar a Uruguay para que se ponga contra Venezuela. Bueno, una vergüenza nuestros amigos interinos de Brasil.
Vamos a una nota de Hispan TV sobre el mismo tema. Dale, hasta Montevideo. El Parlamento del Mercosur sesiona en medio de la grave crisis que atraviesa el bloque, desencadenada cuando Uruguay terminara su presidencia pro tempore y la misma pasara a Venezuela. Hay un conjunto de países, como en el caso de Brasil y Paraguay, que cuestionan la posibilidad de que Venezuela asuma la presidencia sin ningún fundamento jurídico, sino más bien por un posicionamiento político. Paraguay, Brasil y Argentina consideran ilegítima la presidencia, pues Venezuela no ha ratificado algunas normas del Mercosur, en particular el Protocolo de Derechos Humanos, si bien ningún país del bloque ha ratificado la totalidad de la normativa. En la medida de que el gobierno venezolano acepte las reglas del Mercosur completas, incluyendo los derechos humanos, y que no dilate un mecanismo constitucional como es el referendo revocatorio, la Argentina, por supuesto que quiere que Venezuela continúe en el Mercosur. Una delegación del Mercosur viajó a Venezuela a verificar la situación de violaciones a los derechos humanos, pero los representantes venezolanos rechazan su actuación por considerarla parcial. Solamente se escuchó a, digamos, los victimarios de la violencia política que vivió Venezuela en el 2013 y 2014. Por supuesto que los presos son responsables de más de 43 muertos, 800 heridos, 400 personas discapacitadas y pérdidas económicas incuantificables en mi país. El vicepresidente del Parlasur ve intencionalidad de dinamitar el bloque en beneficio de otros acuerdos comerciales y rechaza la intervención de Estados Unidos. Sí, yo creo que acá hay un interés económico y también político muy grande. En realidad, de hecho, a todos nos llama la atención el pasaje que tuvo el canciller de los Estados Unidos, John Kerry, también por Brasil, por Argentina, por Paraguay, donde en realidad se ha reunido bastantes veces con los presidentes y con los cancilleres. Hay grupos económicos muy poderosos e intereses económicos fuera de la región que no están interesados en el avance del Mercosur. La mesa directiva anunció la conformación de un grupo de alto nivel de negociación para destrabar esta situación que se encuentra bloqueada a nivel de cancilleres desde hace semanas. En esta jornada el Parlasur también expulsó a José López, parlamentario por Argentina, detenido por intentar esconder 9 millones de dólares en un convento. Eugenia Rodríguez, Hispan TV, Montevideo. Vamos rápido a repasar declaraciones del canciller de la República Oriental del Uruguay, obviamente sobre este mismo tema. Mire, el cambio de presidencia hace 25 años que está establecido cómo se hace. Y se hace cada 6 meses y por orden alfabético de los países que integran el Mercosur. Uruguay terminó su presidencia en el mes de julio y la dejó y la tomó Venezuela, como debe ser. No hay ningún prerequisito, ninguna condición para esta actividad, para el cambio de presidencia. Yo aspiro a que esto siga funcionando normalmente y que no se antepongan razones políticas a cuestiones jurídicas. Lo jurídico era entregar la presidencia, no había ninguna otra alternativa. ¿No tienen que estar todos presentes? No, en absoluto. Esas decisiones no tienen por qué. Lo que sí tiene que estar todo presente es para tomar decisiones que no tomamos en este semestre en el que Uruguay estuvo presidiendo el Mercosur. La situación actual. Grave. Paraguay ha dicho que no reconoce esa presidencia y que incluso es una presidencia de facto. No es una presidencia de facto de ninguna manera. Bueno, yo no voy a discutir con mis colegas, la diplomacia no se hace por los canales de televisión, así que no. ¿Puede haber algún tipo de encuentro? O sea, ¿va a haber una transición, un diálogo entre cancilleres o directamente es un proceso administrativo y a partir de ahora Venezuela? Administrativo, lean los tratados y van a ver cómo dice eso. El único requisito que se establece para que todos los países estén presentes es para tomar decisiones del Grupo Mercado Común, del Consejo Mercado Común, perdón. Y esas decisiones no se tomaron y por lo tanto el trabajo que hizo la presidencia pro tempore de Uruguay queda postergado para el próximo semestre. ¿Cómo sigue esto, canciller? Y conversando y apelando a la sensatez y a la buena voluntad de todos. ¿Ha habido algún contacto? No, todavía. Qué casualidad, Mariano, que cuando ganan o suben al poder gobiernos de derecha, conservadores, tanto sea por la vía democrática o no, comienzan a haber este tipo de cortocircuitos, ¿no? Cuando veníamos de 10 o 15 años de otra cosa. Esto Sí. no se veía hace mucho tiempo en la región. No, de hecho, con la hegemonía de los procesos de cambio, la CELAC, la UNASUR funcionaron, podríamos decir, armoniosamente, incluso con
en los gobiernos de derecha. Recordemos el traspaso, por ejemplo, en la CELAC en Chile de Piñera a Raúl Castro de la presidencia y no pasó nada. Es decir, el avance en los vínculos de paz entre Venezuela y Colombia, la Venezuela de Chávez y la Colombia de Juan Manuel Santos, cuanto antes con Uribe fue terrible. ¿Quiénes festejan? Arriba. Y otro dato sobre este tema. Paraguay, la Argentina y Brasil pidieron una presidencia colegiada del Mercosur, a lo cual Uruguay le respondió hoy también vía protocolar en la palabra del ministro Nin Noboa, que recién lo escuchamos, diciendo que eso tampoco está pautado en los estatutos del Mercosur. Después el establishment conservador dice que los gobiernos progresistas hacen una política exterior ideológica y ellos solo pragmáticos. Claro, sí. ¿No? Es impresionante cómo instalan esa idea. Esto es obviamente más ideológico que ninguna otra cosa. Por eso el canciller o el gobierno interino de Brasil quiso sobornar al presidente uruguayo ofreciéndole negocios si votaba en contra o si no le pasaba la presidencia a Venezuela. Es muy fuerte, ¿eh? Yo no me acuerdo de una situación así en el ámbito del Mercosur, ni siquiera en la década del 90. Bien grave, sí, sí, una gravedad inusitada. A propósito, en 19 segundos siguen las protestas contra Temer en Brasil. Vamos. Mundo de como se faz uma festa, cara, foi fantástico. Nossa, o que marcou mais essa festa toda? Belíssima. Desde o começo foi impactante, foi lindo, tudo lindo. Primeiramente, fora Temer. Olha só, e o mais interessante, eu conversei logo na saída com alguns estrangeiros, ingleses, indianos, e um canadense disse que o que mais marcou para ele na De golpe el periodista... Aparte la nota era un poco más extensa y hablaba con estos dos turistas que eran de Sao Paulo, brasileños de Sao Paulo, y estaban muy felices, decía todo hermoso, parabéns, y atrás apareció un chico con el Fora Temer y después... Lo saca instantáneamente. Porque se ha instalado primeramente Fora Temer. Por ejemplo, uno ve en Facebook que dice, pero aparece primeramente Fora Temer y después habla. Pero el que dice primeramente fuera tema es el que viene por atrás, ¿no? Claro, exacto, el alto con la... Ponelo por favor de nuevo, Hugo, si sos tan amable, para que podamos ver cómo se censuran los grandes medios brasileños las protestas contra Michel Nossa, o que marcou mais essa festa toda? Belíssima. Desde o começo foi impactante, foi lindo, tudo lindo. Primeiramente, fora Temer. Olha só, e o mais interessante, eu conversei logo na saída com alguns estrangeiros, ingleses, indianos, e um canadense disse que o que mais marcou para ele na... Y hay una orden en estas redes, obviamente, la Red Globo, la Red Record, que ante este tipo de manifestaciones que se han dado ignorarlas y tratar de sacarlas del foco. ¿Pero no es la prensa independiente y libre? Sí, claro. Sí. Bueno, para los que dicen después que los medios toman una posición, es la red más importante de Brasil. Ya hemos reflejado aquí en Ojo con los Medios largamente el papel de los medios de comunicación en este golpe institucional en Brasil. Twitter... Sí, sí. Tuit del día, por favor. La verdad que cansa, me quedé con lo anterior, cansa el tema de los medios de comunicación, ¿eh? Dilma Rousseff, ¿qué dice? Daré mi apoyo irrestricto a la convocatoria de un plebiscito con el objeto de consultar a la población sobre la realización anticipada de elecciones. Hoy Dilma Rousseff hace... Espéreme un segundo, sí, antes de que siga. Después de esto, escribe esto es una fantasía que me estoy inventando ahora. Escribe un tuit Michel Temer que dice, ja, ¿no? Sí, el guasón, ¿no? Perdón que lo corte, doctor. No, porque hace unas horas Dilma Rousseff sacó un comunicado público, un manifiesto, en el cual dice que Brasil está rumbo a sus instituciones políticas, el Senado, a cometer uno de sus actos más irresponsables. Es el pueblo el que decide en elecciones y no el Senado en elecciones indirectas. Manifestó que si no hay crimen de responsabilidad no puede haber el juzgamiento que se le está haciendo. Ella estuvo 2 elecciones limpias en las que ganó abrumadoramente y no se está respetando eso.
y dijo que quiere una reforma política, un plebiscito y elecciones directas para que el pueblo sea el que decida. Cambiamos un poco el eje. Medio ambiente, contaminación en Río de Janeiro. Vamos. La sede para la competencia de vela en Río de Janeiro ha sido calificada como la más sucia en la que han tenido que competir los atletas olímpicos. Entre las aguas residuales se ve basura flotante, incluso un sofá. Hemos visto las fotos, decidimos averiguar su origen. Aún después de las mejoras recientes, solamente la mitad de las residencias en Río de Janeiro tienen conexión a la red de saneamiento. Lo único que se tiene que hacer es ir cuesta arriba. Allí están las aguas negras y la basura flota libremente entre las casas. En la extensa favela de Rocinha, José Martins de Oliveira ha estado peleando por obtener los servicios básicos durante décadas. Entonces, si tuviéramos alcantarillado, tendríamos buena salud. En su lugar tenemos tuberculosis, sarpullido e infecciones gastrointestinales. Nos lleva a ver algunos de los 23 canales abiertos de alcantarillado que ha documentado en el vecindario. Dios mío, aquí realmente se puede ver de qué se trata. Las cañerías salen directamente de los baños y de las cocinas llevando las aguas residuales. Incluso hay ratas corriendo por doquier. No hay nada peor que esto. Agua sin tratar, ratas y un olor que dan ganas de vomitar, fluyendo al lado de las casas y a lo largo de los senderos, llevándose la basura, especialmente en días de aguaceros. Todo termina en las playas, en la zona donde compiten los remeros. El equipo estadounidense se arma con trajes antimicrobianos y en la bahía de Guanabara se les aconseja a los marineros y a los windsurfistas cerrar sus bocas para evitar el rocío venenoso. Shasta Darlington, CNN, Río de Janeiro. Muy agradable la competición esa. Me hace acordar a... Bueno, no tiene tanto que ver con esto. En Buenos Aires pasa algo similar en el delta del Paraná. ¿Vamos a dar las mejores fotos de Río? Sí, para bajarle un poquito los decibeles a este bloque. Se siguen realizando los Juegos Olímpicos y los deportistas muestran, ¿no? Por primera vez le digo que a mis 40 años me emociona ver los Juegos Olímpicos. Siempre ahora veo a los deportistas súper emocionados. Cosa que no me había fijado antes, qué sé yo, estaré más viejo, evidentemente. No, está lindo. Las competencias olímpicas son interesantes y se demuestra un espíritu amateur. Vamos a ver las fotos y vamos comentando, dale. ¿Está abierto el mic? Seguimos con el mic. ¿Qué me decía, doctor? Que hoy me impresionó una carrera una maratón. Se tropezaron dos competidoras, una quedó lesionada y la otra la ayudó. ¿Ah, sí? Se levantó y una estaba acalambrada y terminaron pasando la meta juntas, y ante ese espíritu olímpico el Comité Olímpico le decidió recalificar, porque era clasificatoria, reclasificar su tiempo, es decir, no contar ese tiempo que perdieron producto del accidente y esa demora. Y esas cosas suelen pasar en los Juegos Olímpicos. Tendremos que mostrar eso más, doctor, porque las cosas que mostramos acá no nos remiten a un espíritu de humanidad casi nunca, las noticias políticas internacionales, ¿no? Igual puede pasar también lo que hizo Lituania con Croacia, o Lituania con España, que perdió adrede 2 partidos para garantizarse que no jugar con el Dream Team hasta una hipotética final en básquet. ¿Lituania y quién? Lituania y Croacia. Y ahora juega Argentina. Y Argentina debe jugar con Estados Unidos producto de esa situación. Bueno. O la situación también del equipo de handball de Qatar, que no tiene un solo catarí en sus filas. Es decir, hay bosnios, montenegrinos, serbios, sirios, egipcios, españoles, un cubano desertor ya del año 2007, desertó de las competencias cubanas. Mire, venía ilusionado que usted me tiró una catarata. No, le digo que pasan cosas lindas, pero también en los Juegos Olímpicos se puede ver la otra parte. Me parece que eso también hay que resolverlo de alguna manera para que no haya especulaciones y el espíritu olímpico prevalezca, ¿no? Corte con un... Seguimos en Navia Yala, disfrutando de Ojo con los Medios. Nosotros
un rato acá hasta las 11:30, como siempre. Bueno, vamos a hablar de un tema que tiene un impacto mediático irregular en los últimos meses, pero que tiene un componente humano fuerte. Sí, que es la situación o el carácter especial que le da Estados Unidos a la emigración cubana y que los medios exacerban producto de una mirada muy parcial en la cual no destacan la existencia de un sistema migratorio selectivo y único que rige en Estados Unidos para los migrantes. Vos imaginate que si sos desde mexicano, la nacionalidad que quieras, vas a Estados Unidos, no tardás menos de 10, 12 años en poder sacar una residencia permanente. Siendo cubano, al año la tenés. La famosa ley de ajuste cubano, que impulsa a que, desde hace más de 20 años, a que miles de habitantes de la isla caribeña traten de llegar de cualquier manera a Estados Unidos porque no necesitan de ninguna visa y apenas tocan el suelo gringolandis, tienen beneficios que no tiene ningún otro ciudadano del mundo. Es del 66, la ley que es un acta, que se llama de ajuste porque es un acta de estatus que ajusta la ciudadanía cubana al estatus del residente permanente de los Estados Unidos. Y la promovió Lyndon Johnson, pero ya antes Kennedy y otros presidentes habían promovido ese tipo de inmigración ilegal para tratar, además de quitarle recursos, un capital humano, ¿no?, a la isla. Che, hay una película que vamos a aprovechar el espacio de Mental para ponerla, que es Balseros. Que es buenísima porque te muestra que... La crisis del 94. Te muestra las historias de las personas que llegan, que no es ninguna fiestita de colores. Es pesada la situación. La mayoría vive situaciones muy desagradables, solo uno sale más o menos bien de todo ese entuerto, y aprovecharemos ese espacio para mostrártela. Realmente hay que tener materiales para darle un espectro más amplio de estos conflictos tan profundos. Pero empecemos a repasar algunas cositas que tienen que ver con esto. La semana pasada estalló un escándalo por que el gobierno colombiano dio un ultimátum o pidió a unos ciudadanos cubanos que abandonen el país. Vamos a entrar un poco en contexto con una nota de la Deutsche Welle de Alemania. Para las autoridades colombianas es un alivio. Los últimos cubanos que se encontraban varados en el pueblo costero de Turbo han sido deportados. De manera voluntaria, como asegura la Oficina de Relaciones Exteriores, aunque la historia de algunos afectados es distinta. Tiraron un tiro al lado de los niños y ya no pudimos seguir. Ahí nos hicieron bajar otra vez, nos tiraron tiro, acabaron con nosotros. No tuvieron corazón para dejarnos seguir. La semana pasada, el gobierno de Juan Manuel Santos había amenazado con deportar de manera forzosa a quienes se negaran a abandonar el país. Tras el ultimátum, algunos cubanos se han arriesgado a seguir su camino hacia el norte a través de la peligrosa zona selvática que separa Colombia y Panamá, un lugar donde muchas veces son acechados por las bandas de tráfico de personas. La meta final de los isleños es Estados Unidos, y quieren llegar lo antes posible, ya que temen que pronto puedan perder los beneficios migratorios que hasta ahora les otorgaba la ley de ajuste estadounidense. Ahí está. Es interesante siempre el tratamiento con los cubanos que intentan llegar a Estados Unidos, ¿no? Porque de los miles de centroamericanos que intentan migrar hacia Estados Unidos de manera ilegal, por decirlo de una manera, nunca se le da a eso un tinte político. Son personas que tratan de buscar un mejor porvenir en Estados Unidos. Cuando pasa en Cuba, es gente que quiere huir de la tremenda tiranía comunista de los Castro, ¿no? Sí, desconociendo que además en general el migrante que se va de Cuba, además de las facilidades que le brinda Estados Unidos, es un migrante económico que quiere... pero a los medios les conviene decir que es una cuestión ideológica y política. Acá sí aparece la ideología. En el caso de los 12 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, que es proporcionalmente una cifra muy superior a la de cubanos que viven en Estados Unidos, no, ahí
La segunda ciudad más poblada de No hay México... violencia política, ¿no? La segunda ciudad más poblada de México es Los Ángeles, en Estados Unidos. Y podríamos decir nosotros, desde este lugar ideológico, que esos millones de mexicanos huyeron de las políticas de ajuste neoliberal salvaje de México. Nunca lo decimos. Y de la violencia estatal. Sí, en los últimos años. Sí, ¿no? Bueno, seguimos. Cuba Información, nuestros amigos de Cuba Información nos ofrecen más elementos para entender este fenómeno. Dale. Soy cubano y quiero asilo político. Esta frase es el ábrete sésamo para la emigración cubana en Estados Unidos. Mientras miles de centroamericanos son perseguidos, apaleados y deportados, cubanas y cubanos migrantes económicos también obtienen la residencia permanente, la famosa Green Card, al de un año. Pero al margen del cinismo de esta política de Washington, que convierte en refugiados políticos a quienes no lo son, hay algo más que la prensa no nos cuenta, y es que el presidente Barack Obama, aunque no pueda derogar la famosa ley de ajuste cubano, sí puede cambiar completamente su aplicación. Dicha ley fue aprobada en 1966 por el Congreso de Estados Unidos con el objetivo de acoger a no pocos criminales y colaboradores de la dictadura de Fulgencio Batista. Hoy le sigue dando al presidente la discreción o prerrogativa para otorgar a un cubano o cubana la residencia permanente. En el inglés original, may in his discretion, es decir, puede llevar a cabo su prerrogativa, puede o no, no es algo automático, como erróneamente se piensa. Es decir, que si el presidente Obama, a partir de ahora, decidiera no conceder la residencia permanente a los migrantes cubanos, se acabaría una buena parte de sus ventajas migratorias, que actúan como un poderoso efecto llamada. Esto se llama autoridad presidencial y es la que Obama ha empleado para permitir, por ejemplo, a ciertas compañías de telecomunicaciones la firma de contratos con Cuba para mejorar Internet, algo que prohibía el bloqueo. Hoy, como ayer, la política migratoria de privilegio hacia los cubanos y cubanas tiene un fin político: extender el mensaje de una supuesta huida masiva de Cuba, país del que, nos dicen no pocos medios, la gente quiere escapar. ¿Estará dispuesto el presidente Obama a renunciar a este importante factor de guerra psicológica? Bueno, y acá aparece otra vez el tema de los medios de desinformación, ¿no? Vamos a ver un material más de Cuba Información donde profundizamos este tema del tratamiento mediático, siempre tan delicado en torno a la Revolución Cubana históricamente, ¿no? Sí, estigmatizante. Tantos años, ¿no? Sí. Y sigue nomás, no cambia con la normalización. Esa mafia cubano-estadounidense que está en Miami sigue teniendo tanto poder de... Tiene poder de lobby, aunque lo que ha perdido muchísimo es legitimidad. Es legitimidad, porque además los hijos de esos que se han ido de Cuba porque no estaban de acuerdo con la Revolución Cubana y se convirtieron en algunos casos en entidades terroristas y que avalaron y financiaron diversos actos contra la Revolución Cubana, en las últimas encuestas, hijos y nietos de estas generaciones han demostrado que quieren normalizaciones de relaciones y quieren ir a la isla, quieren conocer a sus familiares y quieren conocer el país en el que nacieron o sus padres o sus abuelos. Lo que no creo, Mariano, es que ya en esta época estas intenciones de la mafia cubano-estadounidense de Miami tengan éxito en sectores mayoritarios de la población. No creo que la gente mayoritariamente crea que estas personas que intentan llegar a Estados Unidos lo hacen porque están escapando del comunismo. No, claro. Creo que eso ya se entiende que es una emigración económica igual que la de los salvadoreños, que la de los guatemaltecos, que la de los nicaragüenses, etcétera, etcétera, que hacen odiseas cruzando a México para intentar llegar a Estados Unidos. Por supuesto, con el beneficio de que si los cubanos llegan, tienen todas las posibilidades de la que no gozan los otros ciudadanos, que ya te las contamos. El núcleo de este conflicto está ahí, ¿no? Que hay una posibilidad de que Obama eche para atrás esos beneficios, entonces hay mucha gente que dice vamos ahora porque si no después no tendremos chance. Yo creo que es eso, porque vos hoy tenés una situación inédita de privilegio que no se da en ningún lugar del mundo, esta situación.
Y creo que entonces hay sectores que piensan que esta es su última oportunidad de ir a alcanzar ese sueño americano. Dale, vamos a una más de Cuba Información. El historiador Armando Chaguacena, presentado por El Mundo como una de las voces cubanas más clarividentes en el exterior, anticipaba para la isla un escenario haitiano en un país que puede explotar, y recurría a la ya clásica utilización política del fenómeno migratorio. Los jóvenes tienen que irse de Cuba, decía, ante la falta de cambios económicos profundos, las inexistentes garantías jurídicas y la ausencia de cambios políticos. Claro, entonces, ¿por qué un país como El Salvador, que durante décadas aplicó esos cambios económicos profundos que supuestamente frenarían la emigración cubana, hoy tiene en relación a su censo más del doble de población en Estados Unidos que Cuba? ¿Cómo es que Jamaica, sin leyes que privilegien a sus migrantes, tiene el 25% de su población en Estados Unidos frente al 9% de Cuba? En el último año, es cierto, ha aumentado la cifra de emigración cubana a Estados Unidos, pero la razón poco tiene que ver con un empeoramiento de las condiciones de vida en tal periodo. La causa directa es la hipótesis, convertida en un rumor interesado, de que con el actual diálogo Cuba-Estados Unidos, la Casa Blanca pudiera acabar en breve con la llamada Ley de Ajuste Cubano, es decir, con el privilegio único en el mundo de obtener la residencia en Estados Unidos solo por ser cubano o cubana. Esta emigración, un fenómeno común a todos los países de la región y con cifras nada extraordinarias en Cuba, es convertida por el diario El Mundo en prueba de que todos se van de la isla y causa de que este país tenga ya casi un 20% de ancianos. Curiosamente, este envejecimiento, presentado con tintes catastrofistas, no es una tendencia demográfica de los países más pobres, sino del llamado primer mundo. España, por ejemplo, tiene un 22,7% de personas mayores de 60 años. Pero nada de esto nos lo contará el periodista Daniel Lozano, uno de tantos francotiradores a sueldo contra Cuba y Venezuela. Tampoco su clarividente analista Armando Chaguacena, quien de abogar cuando vivía en Cuba por la participación comunitaria y un socialismo más democrático, ha pasado a defender desde la prensa de México la política de presión de Estados Unidos a Cuba y el condicionamiento de cualquier diálogo con La Habana a sus cambios políticos. Por cierto, se nos ocurre una pregunta al profesor Chaguacena, hoy residente en México. Si de Cuba los... Ahí está el reporte de Cuba Información. Esto, mientras lo veía Mariano, es como una especie, no es lo mismo, pero tiene un tufillo a una operación Peter Pan 2. Claro, la operación Peter Pan fue en el 1960, apenas triunfó la revolución, y durante ese periodo radios que emitían desde Miami empezaron a decirles a los padres en Cuba que Fidel Castro y la revolución iban a quitarle a sus niños y los iban a reclutar y no los iban a ver más, que los iban a poner en diferentes actividades de la Revolución Cubana desde los 5 años hasta los 18. Entonces, lo que le decían era, libera a tu niño de ese yugo y envíalo a Miami. Bueno, 14.000 niños en un lapso cercano a 2 años fueron enviados producto de esta guerra psicológica y muchos de ellos no volvieron a ver a sus padres. Y en el paraíso que los llevaban, que decían que era Estados Unidos, en realidad lo pusieron en orferinatos, lo pusieron en lugares donde había delincuentes, es decir, delincuentes menores de edad, pero delincuentes al fin, es decir, fue una tortura. A ver qué dice el canciller cubano Bruno Rodríguez. Cuba tiene una política migratoria totalmente abierta y normal. Estados Unidos aplica medidas migratorias en relación con Cuba de carácter selectivo y políticamente motivado, que constituyen un aliento a la emigración ilegal, insegura y desordenada, y que afectan las relaciones migratorias normales, que llevaba un aspecto de la aplicación del bloqueo, aunque quedan muchísimos otros, a la vida individual, a los derechos de las canciller cubano Bruno Rodríguez. Y para ir al corte,
Una perlita de Russia Today. Sí, porque justamente en este rol de los medios de comunicación que ocultan situaciones sobre la migración cubana, solo es un factor ideológico y no hay un factor económico, también la propaganda es la inversa, ¿no? Es en Cuba hay pobreza, en Cuba no hay libertad de expresión, en Cuba hay persecución ideológica, en Cuba está militarizada, y unos estudiantes de Estados Unidos viajaron a la isla. A ver, ¿qué vieron? Con eso nos vamos al corte. Hablen con Marco Rubio, él les dirá que no deben viajar ahí, les explicará que ahí todo va muy mal. Un mensaje muy claro. En Cuba hay algo siniestro y peligroso, pero la curiosidad ha llevado a un grupo de jóvenes a la isla para comprobar, para su sorpresa, que esto no era cierto. Siendo norteamericano, creía que Cuba estaba militarizada, que habría guardias y soldados en las calles. Y también creía que había mucha pobreza, extrema pobreza. Pero al llegar aquí no vi nada de eso. No hay personas armadas en las calles. Hay pobreza, pero no tan extrema en comparación con algunos otros países latinoamericanos. Yo vine con la mente que vamos a ver muchas personas con pistolas y guerrilleros que también caminan por las calles, pero no. La gente aquí son bien buena, bien humilde. Aida, quien administra este viaje en el marco del programa People to People, cree que la percepción errónea que tienen los norteamericanos se debe en parte a la falta de información. Hay muchos eventos que no sabemos de qué está pasando aquí. Hay otra cosa que podemos enfocarnos, pero no lo hacemos porque no son cosas que el Estados Unidos piensa que es importante saber. Los que están interesados en saber más de Cuba, de hecho, disponen de muy pocas fuentes. Creo que es una combinación de varias cosas. En Estados Unidos hay una masiva diáspora de cubanos. Muchos de ellos huyeron de la isla tras la revolución. También los medios juegan su papel y hay mucha ignorancia. Así funcionan los medios norteamericanos. Sabemos más de los gastos y árboles que de los acontecimientos internacionales. Crystal es de origen cubano. Su padre es un anticastrista convencido. Ahora le queda muy claro que por algún tiempo su casa se convertirá en escena de calurosos debates políticos. Creo que la gente debe tener la oportunidad de llegar y ver todo con sus propios ojos para tener su propio juicio en vez de escuchar a otros. Mi padre tiene una imagen de Cuba muy distorsionada, pero no comparto su ideología. ¿Le dirá a su padre que podría estar equivocado? Claro, lo voy a hacer y me va a gritar. Muchos denuncian que cada vez es más difícil distinguir los datos erróneos de la información que ha sido tergiversada de forma intencionada. Así como una imagen incompleta impide a menudo ver todo el panorama, una percepción puede pasar a ser neutral o incluso positiva si se elige un ángulo más acorde a una visión objetiva. Boris Kuznetsov, RT, La Habana. Buenísima la nota, y ahí ves el tema de lo que es la batalla cultural, ¿no? Vos estás en un país, tu gobierno te dice todo el rato, ese país vecino es malo, es comunista, 50 años. Los medios de comunicación, ¿qué te dicen? Lo mismo. Eso es un sistema cultural. Cuando llegas al lugar y ves que es diferente, viste los testimonios. Es chocante. Pensé que iba, claro, la gente no puede creer, pensé que iba a haber gente armada en la calle, no. Bueno, es como cuando triunfó la Revolución de Octubre en Rusia y posteriormente en 1917 se inicia la Unión Soviética, la propaganda en Europa era para tratar de parar el comunismo, y en el resto del mundo era los comunistas se comen a los niños. Y había gente que se creía que eso, yo te lo cuento ahora y vos decís, ¿quién puede creer realmente eso? Bueno, eso era una de las formas de propaganda que se creía cierta. Y cuando se instalan tanto estas ideas, se transforma en el sentido común. Claro. Y la gente no se da cuenta que está imbuida por esos estímulos. ¿Y cómo refutás el sentido común? Claro. Por eso la chica dice, ¿le va a contar a su papá cuando vuelvas? Sí, le voy a contar y me va a gritar. Le va a decir, los comunistas te cooptaron. Pausa, dale. Nos queda un ratito a la vuelta. Último bloque de Ojo con los Medios. Hacemos una breve parada para hacer un poco de
deportes extremos en las calles de Moscú, por favor, adelante, Rusia. Impresionante, doctor. Le metió a toda candela, mirá. Haciendo slalom, además. No se ve, no sé cómo se llama esa vaina, ¿no? Mirá. Sí, dando vueltitas. Bueno, ya esto da para todo, ¿eh? Esto es una época totalmente diferente, ¿no? Festeja a la gente, mirá. En una Hammer, aparte. Bueno, buenísimo. Me voy el fin de semana a Moscú. ¿Aguanta la inundación? Está grave la inundación. Grave. Que manden un poco para acá, che. Hay más de 130 municipios con sequía en Bolivia. A ver qué va a pasar esta temporada de lluvia. Si no llueve va a estar muy complicado el 2017. Sí. Y ahora con esta cosa de la naturaleza, o mándate el agua toda junta, la sequía toda junta, el cambio climático duro. Bueno, esta noticia que viene ahora es la peor que nos puede pasar. Vamos a verla y te contamos por qué. Tapa. Textual al embajador de Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos en Filipinas es nada más y nada menos que Philip Goldberg. Sí, el que fue expulsado por el presidente Evo Morales en Bolivia en el año 2008 por su injerencia. Volvemos. El problema aquí nos pone la obligación de defender a Goldberg, una cosa inédita. Este tipo es un animal. El presidente de Filipinas es una bestia, tiene ya muchos antecedentes y de hecho llegó a la presidencia con una postura, ya no diría ultraderechista, sino ultrafascista. Claro, él además fue durante 20 años alcalde de una localidad en Filipinas, en este territorio insular, y se lo conocía como, digamos, un tipo de mano dura, de querer meter, digamos, a los delincuentes presos, a hablar, digamos, abiertamente de la pena de muerte, de que hay que matarlos a todos, penas muy graves para ciertos delitos. Dicen que es el nuevo Trump. Acá la reflexión es la misma que hicimos hace unos meses, cuando acusaron por ser gay al embajador de Estados Unidos en República Dominicana. Y acá la discusión no es, como siempre lo resaltamos, pero creo que no está de más, la opción sexual de determinado protagonista político, diplomático o lo que fuera, sino su accionar. Si Philip Goldberg es un hijo de P, será un hijo de P por sus acciones injerencistas en Bolivia, en Filipinas o en cualquier lugar donde esté, porque es lo que Goldberg sabe hacer. Después su opción sexual es problema de él. Con quién se quiere acostar Goldberg o con quién no se quiere acostar, se lo dejamos a su elección, obviamente, porque es parte de su vida privada. El tema es el accionar político, no la opción sexual o la nacionalidad o el color de piel de cualquier ciudadano. Sí, aparte a esta altura del siglo XXI, me parece que la tolerancia a nivel religioso, sexual y de cualquier otra opción personal debe ser respetado como un derecho humano básico. También repudiamos en ese momento, y lo seguimos repudiando ahora, que el Vaticano le sigue negando el plafón al embajador que Francia propuso para que esté en la legación vaticana, porque efectivamente es homosexual y el Vaticano no le acepta el plafón, lo cual es vergonzoso. Vamos a repasar algo de un pequeño perfil del presidente de Filipinas, Eduardo Duterte, una verdadera, no sé cómo calificarlo, adelante. Stop it or I'll kill you. Reimplementar la pena de muerte abolida en 2006 es una de las ideas del nuevo presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, en caso de crímenes relacionados con drogas, violaciones y robos. Crímenes atroces cometidos con armas de fuego deben dar muerte. El secuestro con rescate incluido, matar a la víctima será pena de muerte. Robo con homicidio o violación serán colgados.
Duterte es también conocido como el Trump de Oriente. Durante su campaña se presentó como un candidato contra el establishment político de Filipinas. Lo califican tan autoritario como carismático, también conocido como un hombre duro tras su desempeño como alcalde de Davao en diferentes lapsos de tiempo durante 22 años, en la tercera ciudad más importante de Filipinas, e incluso algunos grupos pro derechos humanos lo acusan de estar tras escuadrones de la muerte que dejaron más de 1.400 víctimas. Es también conocido como el castigador. Advirtió que durante su presidencia podrían morir hasta 100.000 criminales en Filipinas e incluso en 2009 Naciones Unidas lo acusó de no prevenir asesinatos. Durante su campaña presidencial hubo desde propuestas, bromas de mal gusto, insultos y hasta amenazas. Llegó a decir que el agua de la bahía de Manila se volvería roja por los cadáveres que arrojaría ahí. Incluso un día llegó a decir que le hubiera gustado ser el primero en la violación en grupo de una misionera australiana en 1989 y ni el Papa Francisco se salvó de estar en sus comentarios, ya que lo acusó de haber ocasionado trancones durante su visita al país en 2015. Abogado y exfiscal de 71 años, prometió extender al país el modelo que instauró en Davao y busca acabar con la pobreza y erradicar el crimen defendiendo ejecuciones extrajudiciales. Asegura que hay que dejar de lado las leyes sobre derechos. Bueno, me parece que no hace falta decir más nada. ¿Nos vamos? Sí. Qué peligrosos, ¿no? Porque... Este ganó. Si ganó este, puede ganar Trump. Esperemos que no, ¿no? No, viene. Yo sigo sosteniendo que no va a ganar. No, yo creo que también que se descarriló. ¿Cómo era que decían ayer en los medios? Colapsó. Colapsó Donald Trump. Un abrazo le mandamos, doctor. Comandante. Hasta mañana, un abrazo grande, un gusto de acompañarlos como siempre, Mariano Vázquez, Andrés Aldari de este lado. Te invitamos a un nuevo capítulo de Ojo con los Medios por el Avia Yala, mañana a esta misma hora, dale. Que nunca más se duerma el pueblo, miren solo. Cuando pare, paran, pam, pam.